Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 236. Activado. Podemos preocuparnos por Steve más tarde. Peter dice mientras mantiene la conversación en el buen camino. Aunque tomamos una decisión, necesitamos averiguar qué miembros del Consejo de Seguridad Mundial son Hydra. Creo que es mejor que simplemente asumamos que son todos ellos y los traigamos. Dice Rick, recibiendo asentimientos de todos en la sala. El problema es contener a todos los agentes de S.H.I.E.L.D. en el proceso. Si permitimos que los agentes de Hydra escapen, simplemente se esconderán durante otros 60 años, aumentando su fuerza mientras esperan el momento para otro proyecto InSight. Eso es lo que hace que Hydra sea tan eficaz. Pedro dice molesto. Mientras quede un solo gruñido, seguirán existiendo. Pero eso es imposible. Fury dice con un movimiento de cabeza. S.H.I.E.L.D. tiene bases en todos los países importantes y agentes activos en todo el mundo. Incluso los agentes retirados podrían ser Hydra. Si me das una lista de las bases de S.H.I.E.L.D., entonces puedo poner barreras alrededor de cada una de ellas, encerrando a los agentes dentro. Peter dice después de un momento de pensar. Así es, sigo olvidando que eres un mago. Magneto comenta con una sonrisa. Hechicero, pero sí. Peter lo corrige encogiéndose de hombros. Las barreras tendrían que levantarse al mismo tiempo exacto, o de lo contrario se correrá la voz y los agentes huirán. Dice Furia. Eso lo hace un poco más complicado, pero puedo hacer que funcione. Pedro asiente. ¿Qué pasa con los agentes activos y retirados? Pregunta Carlos. O los que simplemente no se presentaron a trabajar ese día. Agrega Tony. O las bases de Hydra que existen fuera de S.H.I.E.L.D. Eric sigue. Podemos preocuparnos por eso después. Peter comenta, ya que no tienen suficiente tiempo o recursos para cazar a tantos individuos. Estoy seguro de que el capitán estaría feliz de ocuparse de la limpieza de los rezagados. Dice Rick, sabiendo que Steve cazaría a Hydra hasta los confines de la Tierra. Está bien, creo que es un plan de juego lo suficientemente bueno. Peter dice mientras se vuelve hacia Fury. Consígueme una lista de direcciones para cada base y puedo ponerme a trabajar. Lo tendrás para mañana. Fury dice que la reunión comenzó a llegar a su fin. También necesitas una lista de Pamela Auley, Alexander Pierce, Gideon Malik, Chao Yen, Hakuna Singh, Douglas Rockwell. Peter sabía lo que iba a preguntar y enumeró a todos los miembros del Consejo de Seguridad Mundial. Fury suspira molesto mientras se levanta y sale de la habitación en silencio. Después de que concluyó la reunión, Peter quería actualizar a Steve sobre la situación, pero ya era mediodía, lo que significaba que Lily debería terminar pronto con su primer día de clases. Peter abrió un portal a su casa, se cambió de ropa en un instante, se subió a su auto y condujo hasta la escuela. Deteniéndose al frente detrás de los otros padres que vinieron a recoger a sus hijos, Peter ignoró las miradas extrañas que recibió por su cubo oxidado y buscó a Lily. Mirando a través de la multitud de niños, la encontró sentada en el césped, hablando con un chico familiar de su edad, que vestía una sudadera con capucha sobre su uniforme escolar. ¿Está pasando?, Peter pensó con miedo mientras miraba amenazadoramente al niño de 10 años. Pensé que tendría al menos unos años sin ningún chico husmeando, sintió que conocía al chico de alguna parte, pero sacudió la cabeza negativamente después de pensarlo un momento. Dejando a un lado su odio paternal, Peter dejó de mirar al niño inocente y tocó la bocina. Bip bip. Al ver a Lily girar la cabeza hacia el auto que tocaba la bocina, Miles miró y encontró un auto oxidado en la distancia. ¿Es ese tu padre? Miles pregunta cuando vio a Peter en el asiento del conductor. Sí, me tengo que ir. Lily estaba un poco reacia a dejar a su nueva amiga. Está bien, te veré mañana. Miles asintió mientras se preguntaba cuántos años tendría el padre de Lily.
Después de despedirse, Lily corrió hacia su padre mientras Miles se dirigía a su autobús, ya que sus padres trabajaban durante el día. Mientras Lily se abrochaba el cinturón de seguridad en el asiento trasero, Peter la miró por el espejo retrovisor y se alejó. Entonces, ¿hacer nuevos amigos?, pregunta Pedro. Solo uno. Lily responde vagamente mientras mira por la ventana y ve a Miles solo en su autobús, sentado lejos de los otros niños. Mientras conducían a casa, Peter le hizo un montón de preguntas sobre su primer día de clases. Cuando se detuvieron y estacionaron en el camino de entrada, Lily habló. «Papá, ¿mi amigo puede venir mañana después de la escuela?», ella pregunta de la nada. Claro, mientras sus padres digan que está bien. Peter no dejaría que su disgusto por posibles futuros novios arruinara la primera amistad de Lily. «Está bien, le enviaré un mensaje de texto y le preguntaré», Lily dice mientras salta del auto y saca un teléfono celular. «Oye, ¿quién te dio un teléfono?», Peter pregunta ya que no recordaba que ella tuviera uno. «Mamá lo hizo», Lily grita mientras entra corriendo mientras le envía un mensaje de texto a su amiga. Primero un niño y ahora un teléfono. Después de pasar el día con Lily y verla completar su tarea en menos de un minuto, Peter se vistió y regresó a la torre. Toc toc golpeando con los nudillos la puerta del apartamento de Steve, Peter esperó un momento antes de que la puerta se abriera, revelando a Peggy Carter con aspecto expectante. «Tú no eres el repartidor de sushi», dice decepcionada. «No». Peter sonríe mientras la empuja y entra. «Siéntete como en casa», Peggy dice sarcásticamente mientras cierra la puerta y observa cómo Peter toma asiento en el sofá. «¿Steve está en casa?», Peter pregunta mientras ignora su comentario. En la televisión, estaba pasando una película romántica, que mostraba a un hombre y una mujer besándose en una puesta de sol en la playa. «No, está en el gimnasio, pero debería volver en cualquier momento», Peggy responde mientras hace una pausa en la película y mira a Peter interrogativamente. «¿De qué se trata esto?». «Hydra». Peter revela cuando la puerta se abrió y Steve entró, cubierto de sudor. «¿Hydra?», pregunta confundido mientras la puerta se cierra lentamente detrás de él. «¿De qué están hablando ustedes dos?». Después de explicar la reciente reunión del consejo a la pareja de ancianos, Peter observó cómo Peggy fruncía el ceño en silencio y Steve comenzaba a caminar por la habitación. «¿Cómo pudieron dejar que esto sucediera?», Steve exclama enojado con una mirada de enojo en su rostro. «¿Quién pensó que reclutar nazis después de la guerra sería una decisión inteligente? Burócratas idiotas que querían aumentar el poder de su país». Peter responde encogiéndose de hombros. «¿Sabías sobre esto?». Steve se vuelve hacia Peggy y le pregunta. Después de todo, ella estaba presente en ese momento y solía ser la directora de Shield. No hay mucho que ella no supiera de aquel entonces. Sabía sobre la operación Paperclip, pero nada hasta este punto. Peggy se defiende mientras frunce el ceño. «Bueno, deberías haber hecho algo», Steve dice emocionado, aunque al instante se arrepintió. «Yo no era el director de Shield en ese momento», Peggy dice mientras su voz se calienta un poco. «No tuve nada que decir sobre lo que pasó, Steve». El silencio llena la habitación mientras Steve respira hondo para calmarse. «Tienes razón, lo siento». Steve se disculpa mientras toma asiento y mira a Peter expectante. «¿Cómo puedo ayudar?». «Ya hay un plan en marcha». En una instalación desconocida de Hydra, una cápsula criogénica se abre y revela un Bucky Barnes descongelado con un elegante brazo de metal. Solo un momento después de que la cápsula se elevó, los ojos de Bucky se abrieron de golpe, mirando a su alrededor con confusión. Sentándose, Bucky se agarró la cabeza con dolor cuando una voz electrónica llenó la habitación. «Anhelo, oxidado, 17, amanecer, horno, 9, benigno, regreso a casa, 1, vagón de carga». Cuando estas palabras se registraron en el cerebro de Bucky, sus ojos se apagaron y su rostro se volvió mortalmente serio. El soldado de invierno fue activado. «Tus órdenes están sobre la mesa». La voz de Alexander Pierce llenó la habitación a continuación. Levantándose de su cápsula criogénica, el soldado de invierno se acercó a la mesa cercana y abrió un archivo, revelando una foto de Nick Fury junto con información que podría resultar útil en su misión.
El objetivo está altamente capacitado y tiene mucha experiencia. La voz de Pierce vuelve a aparecer. No lo subestimes. Sin pronunciar una sola palabra, el soldado de invierno toma el archivo y sale de la habitación, donde su equipo lo esperaba junto a un avión lleno de combustible, listo para llevarlo a su destino. Capítulo 237. Miles ¿quién? Al día siguiente, MJ llegó a Billy a la escuela mientras Peter se quedaba en casa y pirateaba algunas bases de datos del gobierno para encontrar las direcciones de cada miembro del Consejo de Seguridad Mundial. Afortunadamente, cada uno de ellos es una figura pública destacada, lo que los deja abiertos al escrutinio público. No podían simplemente vivir en casas seguras, ya que la gente se daría cuenta de su comportamiento extraño. Afortunadamente, esto hace que encontrarlos sea una tarea fácil. Sin embargo, dado que son fáciles de encontrar, eso significa que la seguridad a su alrededor debe ser extremadamente estricta. Naturalmente, Peter podría eludir cualquier salvaguarda mundana sin esfuerzo. Las ventajas de ser hechicero siguen creciendo. Peter pensó mientras enviaba todas las direcciones de sus casas a su teléfono para su uso posterior. Para ahorrar tiempo, cada miembro del Consejo de Seguridad Mundial sería detenido en la torre, donde una larga investigación e interrogatorio determinaría cuáles de ellos eran plantas de Hydra. Por supuesto, Peter sabía cuáles estaban sucios, aunque no tenía pruebas para demostrarlo, a excepción de Alexander Pierce, a quien Peter atrapó en una conversación con Zola. En realidad, esa conversación fue falsificada con Reality Stone, ya que atrapar a miembros de alto nivel de Hydra como Pierce y Zola en una conversación como esa requeriría mucho trabajo y suerte. Peter simplemente usó el éter para hacer un teléfono, que reprodujo toda la conversación mientras la grababa en su computadora con un cable AUX. Usando el recuerdo de la voz de Zola de la película y vídeos de Alexander Pierce hablando en las noticias y otros medios, Peter pudo recrear perfectamente sus voces. Ninguna cantidad de análisis podría demostrar que es falso, ni nadie podría cruzar los registros telefónicos de referencia, ya que los miembros de Hydra usan todo tipo de comunicaciones encriptadas, que no dejarían ningún registro. No me sorprendería si en realidad también tuvieran una conversación similar. Peter pensó cuando su teléfono vibró y apareció un mensaje de texto. Al abrirlo, Peter encontró un largo mensaje de Fury con la dirección de cada base de S.H.I.E.L.D. en todo el mundo. Supongo que es hora de ponerse a trabajar. Después de enviar un mensaje a MJ y Mai, explicando que se iría todo el día, Peter se hizo invisible y comenzó su recorrido por el mundo, portal por portal. Hay 195 países en el mundo y 193 de ellos son miembros de las Naciones Unidas. Afortunadamente, Peter no necesitaba visitar todos los países. Solo los principales que S.H.I.E.L.D. consideró dignos de construir bases a gran escala y otras instalaciones. Lugares como Canadá, Estados Unidos, China, Rusia, India, Australia, Alemania, Brasil, Francia, Reino Unido, Japón, Afganistán, etc. Aunque no tenía que visitar todos los países conocidos del mundo, la mayoría de los países de la lista de Fury tenían al menos 2 direcciones, lo que dejaba a Peter mucho más trabajo de lo que pensaba en un principio. Peter abrió un portal en la parte superior de un rascacielos en Shanghái, China, y saltó al edificio adyacente. Se enteró que un guardia fuertemente armado, apostado en la azotea, pregunta en mandarín. No. Otro guardia aruñe mientras buscan el techo abierto de par en par con una sola mirada. ¿Estás bien? Sí, tal vez fue solo el viento. Responde confuso. Tal vez deberías dejar la cafeína. Mientras los guardias hablaban entre ellos sin darse cuenta, Peter agitó su mano y activó la gema de la realidad, ocultando sus acciones de las cámaras y guardias cercanos. Con su trabajo oculto, Peter conjuró un complicado círculo de hechizos, que cubrió todo el techo y se fundió con el suelo. Últimamente, Peter ha estado lanzando hechizos sin un círculo de hechizos, pero un hechizo complicado que debe activarse al recibir una orden y desencadenar todos los demás hechizos en todo el mundo también requirió un nivel de experiencia que Peter aún no tenía. Una vez que las líneas de hechizos desaparecieron en el edificio, Peter abandonó el techo y desactivó la piedra de la realidad antes de viajar a su próximo destino. Uno por uno, Peter visitó búnkeres subterráneos, torres altas, edificios gubernamentales, instalaciones ocultas y una plétora de otras bases de S.H.I.E.L.D. Una y otra vez, Peter ocultó su trabajo con el éter, colocó el hechizo y se dirigió al siguiente lugar.
Cuando terminó, el día se convirtió en noche y la noche volvió a ser día. Sin un segundo de descanso, Peter visitó 92 bases de Shield antes de regresar a la torre, donde explicó todo al consejo, así como a Steve y Paddy, quienes fueron invitados a unirse a la sesión informativa de la misión. Maldita sea, no sabía que teníamos tantas bases. Paddy comenta en estado de shock. Cuando estaba a cargo, solo teníamos alrededor de 46 y pensé que era mucho en ese momento. Nos hemos estado expandiendo. Órdenes del Consejo Mundial. Fury dice como si tuviera un mal sabor de boca. Claro. Pronuncia Peter mientras se pone de pie y estira su cuerpo cansado. Me dirijo a casa para tomar una siesta. Comenzaremos la operación mañana durante las horas pico de trabajo. Por supuesto, Steve quería hacer las cosas lo antes posible, pero se mordió la lengua. Sin la ayuda de Peter, toda esta situación sería 1.000.000 de veces más difícil de lo que ya es. Esperar un día más no vendría mal en nada. Al aterrizar en una pista de aterrizaje no revelada en el estado de Nueva York, un avión privado se detiene y la puerta se abre. A medida que se desarrollan los escalones que conducen al suelo, Bucky Barnes, con cara inexpresiva, baja los escalones con una gran bolsa de lona en la espalda. A pocos metros del avión se encontraba un auto deportivo bloqueado, al que Bucky ingresó de inmediato. Con solo presionar un botón, el motor rugió y el auto se desprendió, dejando huellas negras en la pista de aterrizaje. Gire a la izquierda en 500 pies. Instantáneamente, el GPS del automóvil se activó y trazó una ruta directa a la ciudad de Nueva York. Entrando a su habitación, Peter se cambió de ropa y se dirigió al baño para darse una buena ducha. 7, 8, 9, 10. ¿Listo o no? Aquí voy. Peter escuchó la voz de un niño desconocido desde la sala de estar. ¿Ese es el amigo de Lily? Desviándose de su plan de ducha, Peter bajó las escaleras, donde encontró al mismo chico de antes de registrar la casa con una sonrisa en su rostro. Justo cuando estaba a punto de abrir la pequeña puerta debajo de las escaleras, Miles se volvió y vio a Peter bajando las escaleras. Eres el padre de Lily, ¿verdad? Miles pregunta torpemente. Sí, ¿estás jugando al escondite? Peter pregunta de nuevo y Miles asiente con la cabeza para confirmarlo. Entonces no te molestes en buscar en el primer piso. Lily generalmente se esconde arriba. Gracias. Miles pasa emocionado junto a Peter y sube las escaleras. De repente, cuando Miles salió del primer piso, Lily asomó la cabeza por el armario debajo de las escaleras. Gracias por la ayuda, papá. Lily susurra con una sonrisa mientras sale de puntillas del armario, apresurándose a abrazar a su padre. Bienvenido de nuevo. Te extrañé. Aunque solo se fue por 24 horas, en realidad fue la mayor cantidad de tiempo que Peter y Lily estuvieron separados desde su nacimiento. Yo también te extrañé. Peter sonríe cálidamente mientras le pasa la mano por el cabello. ¿Dónde está tu mamá? En la cocina. Lily dice mientras sale corriendo para seguir a Miles escaleras arriba, con la esperanza de esconderse en una habitación que él ya revisó. Al entrar en la cocina, Peter encontró a MJ y Mike comiendo comida para llevar en el mostrador. Oye, estoy de vuelta. Peter dice con una ola. Bienvenido de nuevo. MJ dice mientras lo jala en un abrazo, aunque después de un solo olfateo, instantáneamente lo apartó. Apestas. Ve a darte una ducha. ¿Qué, no te gusta mi hedor? Peter pregunta mientras la atrae hacia su pecho. Eso es lo que te dan más de 24 horas en mi traje. MJ gime mientras lo empuja y toma una botella de ambientador, rociándolo en su dirección. Atrás. Atrás. Bien, me daré una ducha. Peter dice mientras esquiva la nube de productos químicos con aroma a lavanda. Bien. MJ dice mientras guarda su spray de limpieza. Antes de que Peter pudiera salir de la cocina, May habló. ¿Ya viste a Miles? Ella pregunta con una sonrisa en su rostro. Él también estuvo aquí ayer, pero te lo perdiste. Es un chico tan dulce. Tal vez se convierta en el amor de la infancia de Lily. Sí, lo acabo de ver. Dijo Peter mientras hacía todo lo posible por ignorar los sueños románticos habituales de su tía, aunque pronto se congeló en sus pasos y miró hacia atrás por encima del hombro confundido. Espera, ¿dijiste Miles? Sí, ¿por qué? MJ pregunta porque se dio cuenta de que Peter estaba actuando raro.
¿Cuál es su apellido? Pedro pregunta interrogante. Creo que Lily dijo que era Morales. Mai dice con incertidumbre. Miles Morales. Capítulo 238. Debilidad familiar. Tan pronto como se dio cuenta de quién era en realidad el niño que corría por su casa, Peter se alejó en estado de shock y se metió en la ducha, dejando a la mujer en su vida confundida por su extraño comportamiento. ¿O es un parecido con el mismo nombre? Lo cual no es muy probable, o ese chico es el verdadero Miles Morales, pensó Peter mientras el agua caliente se derramaba sobre su cuerpo. La pregunta era si este Miles obtendría poderes relacionados con las arañas o no. El solo hecho de que él sea Miles Morales hace que sea muy probable que tarde o temprano se le otorgue algún tipo de poder. Me pregunto cómo se llamaría a sí mismo, pensó Peter mientras terminaba de ducharse y vestirse con ropa limpia. Dado que Peter está vivo y no tiene planes de morir pronto, Miles no podría tomar el manto de Spider-Man, dejándolo sin otra opción que elegir un nombre diferente. Al salir del baño, Peter fue a su habitación y cansado se metió en la cama, pensando en qué hacer con el nuevo amigo de su hija. Yo gano. Peter escuchó a Lily gritar y reír desde la sala de estar. Dejaré al niño en paz. Si obtiene algunos poderes relacionados con las arañas, lo ayudaré. De lo contrario, lo trataré normalmente. Peter pensó mientras se quedaba dormido, cansado de viajar por el mundo y lanzar tantos hechizos. Al llegar a la ciudad de Nueva York al anochecer, Bucky comenzó a vigilar la Torre de los Vengadores, esperando a que Fury apareciera. Según la información del expediente, sabía que Fury pasaba la mayor parte de su tiempo en la torre, donde incluso tenía un ático para pasar las noches. Sentado cómodamente al otro lado de la calle en una ventana en los pisos inferiores de un rascacielos, el soldado de invierno miró a través de la mira de un francotirador la entrada principal de la Torre de los Vengadores. Pasaron horas mientras todo tipo de personas entraban y salían, pero ninguno coincidía con la descripción de su objetivo. Esto no tiene sentido, pensó Bucky mientras empacaba y salía del edificio. El plan del francotirador valía la pena intentarlo, pero Fury tenía demasiada experiencia para simplemente caminar hacia su heredero cruzado. Lo más probable es que tome algún tipo de salida oculta, pensó mientras abría el archivo de Fury en el auto y pensaba en su próximo movimiento. Al ojear el archivo de Nick Fury, Bucky encontró una información interesante. Familia conocida. El archivo detallaba una esposa y una hija secretas, a quienes Fury escondió de todos menos de sus agentes más confiables, quienes protegen a las dos mujeres en ocasiones. La única razón por la que Hydra sabía sobre Grace y MJ fue gracias a una de sus plantas, que resultó ser un buen amigo de uno de los agentes más confiables de Fury. Después de unos tragos entre amigos, el secreto fue pronunciado en un susurro y al día siguiente, Hydra fue informada del secreto mejor guardado de Nicholas Fury. Su familia. Con el plan A terminando en un fracaso, Bucky formuló su plan B mientras conducía a una dirección que figura en el archivo. Al llegar a su destino en medio de la noche, Bucky encontró una pequeña casa en un vecindario mediocre. Pasó por delante de la casa, Bucky ni siquiera se molestó en mirarla mientras buscaba posibles guardias puestos por Fury. 1, 2, 3, Bucky internamente contó cada grupo de agentes de S.H.I.E.L.D. en las inmediaciones de la casa. Sin volver a pasar, ya que asustaría a los agentes de guardia, Bucky estacionó a unas cuadras de distancia y salió de su auto con una pistola con silenciador en la mano. Bucky se mezcló con la oscuridad y usó las casas cercanas, las cercas y los arbustos para llegar sigilosamente a cada grupo de guardias. Con la experiencia de un gran maestro asesino, el soldado de invierno masacró en silencio a cada grupo de guardias del escudo antes de concentrarse finalmente en su destino principal. La casa de Grace Watson, la esposa secreta de Fury. Dejando atrás una camioneta de vigilancia, dos autos y una casa de agentes de S.H.I.E.L.D. muertos, Bucky se acercó a la casa y tocó el timbre. Hola. Grace respondió confundida, ya que no sabía por qué alguien la visitaba tan tarde en la noche. Aunque esa confusión instantáneamente se convirtió en conmoción y miedo cuando el cañón de una pistola con silenciador apareció en su rostro. Adentro ahora. Bucky ordenó mientras Grace retrocedía con incredulidad, dando la bienvenida al infame soldado de invierno a su casa. Dame tu celular. Cerrando la puerta detrás de él, Bucky extendió su mano libre expectante.
Aunque Grace tiene el poder del Capitán América, no tenía ningún entrenamiento ni experiencia en cosas como esta, por lo que su reacción al tener un arma en la cara es como la de cualquier otra persona normal. Cumplimiento. Aquí Grace se apresura a entregar su teléfono. Arrebatando el teléfono, Bucky abrió la cámara y tomó una foto. Sentarse. Bucky ordena mientras señala hacia el sofá con su arma. Grace tomó asiento con mucho gusto, ya que le dio la oportunidad de hacer un poco de espacio entre ella y el invasor armado, y observó con cautela mientras Bucky jugueteaba con su teléfono. Una vez que terminó, el soldado de invierno se sentó en silencio frente a ella con su pistola en su regazo, esperando pacientemente. Afortunadamente, MJ se queda en Peters. Grace pensó aliviada. Aunque, si ella estuviera aquí, MJ probablemente podría capturar a Bucky y desarmar la situación con bastante rapidez. Por supuesto, como madre, a Grace no le importaba eso. Para ella, mientras su hija estuviera fuera de peligro, estaría aliviada. Mientras Fury estaba sentado en su oficina en la torre revisando todo tipo de informes de misiones, su teléfono vibró y se iluminó sobre la mesa. Fury se sorprendió al ver quién le estaba enviando mensajes de texto tan tarde en la noche. Grace nunca envía mensajes de texto en este momento. Al abrir el mensaje, el rostro de Fury se endurece instantáneamente mientras mira su teléfono. El mensaje era una invitación a pasar junto a una foto de su esposa con el cañón de una pistola con silenciador en la cara. Sin perder un solo segundo, Fury abrió el cajón de su escritorio y sacó una pistola de gran calibre antes de dirigirse a la puerta con una mirada de asombro en su rostro. Tan pronto como Grace se sintió amenazada cuando abrió la puerta, Peter se despertó sobresaltado por una extraña sensación. Mirando alrededor de la habitación confundido, Peter se sentó mientras se preguntaba qué estaba pasando. Después de unos segundos, las coordenadas aparecieron en la mente de Peter cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. ¿El hechizo activado? Cuando se detuvo y estacionó en la entrada de su casa, Fury salió corriendo del auto con una Desert Eagle en la mano, listo para hacerle grandes agujeros a cualquiera que se atreviera a amenazar a su familia. ¡Bam! Tras patear la puerta principal, Fury sostuvo su pistola lista mientras entraba como un profesional entrenado. Inmediatamente, se encontró cara a cara con el soldado de invierno, quien ya apuntaba con su arma a la esposa de Fury. Mella. Grace exclamó feliz. ¿Qué deseas? Fury preguntó mientras ignoraba a su encantadora esposa por el momento. Por supuesto, Bucky usó su característica máscara facial de soldado de invierno, lo que hizo imposible que alguien lo identificara. Fury puede reconocerlo del archivo de Steve, aunque la máscara tendría que ir primero. Una vida para una vida. El soldado de invierno afirma mientras mantiene su pistola apuntando a Grace. A cambio de perdonarle la vida, renunciarás a la tuya. Tratar con un hombre como Fury es algo difícil, pero cuando conoces la debilidad de una persona, todo se vuelve 100 veces más fácil. Dispárale. Aparece una nueva voz en la habitación y todos se vuelven para ver a Spider-Man apoyado contra una pared cercana como si hubiera estado allí todo el tiempo. No. No le dispares. Fury grita mientras dirige su mirada hacia Peter. ¿Por qué no? Peter pregunta mientras ignora a Fury y mira al pistolero enmascarado. ¿Qué pasa, Bucky? ¿No tienes ganas de matarla? Cuando Peter llegó, no pensó que sería el soldado de invierno quien activaría la protección de Grace, pero no se quejaría de ello. Exclamación de cierre. Los ojos de Bucky se agrandan al escuchar su verdadero nombre después de tantos años. ¿Qué sucede, Sargento Barnes? Peter pregunta cuando pudo ver el conflicto aparecer en el movimiento de Bucky. ¿Te sientes mal? Tal vez sea el lavado de cerebro por el que has pasado. ¿Por qué no te acuestas y tomas una buena siesta? Callarse la boca. Bucky gritó mientras se agarraba la cabeza dolorida. Aunque al hacerlo, dejó de apuntar a Grace. Exclamación de cierre. Aprovechando la oportunidad, Fury apuntó y estuvo a punto de disparar su arma pero... Lamentablemente para él, Peter actuó primero y le arrancó la pistola de la mano con una telaraña disparada por expertos. Interrogación de cierre. Al darse cuenta de lo que casi sucedió, Bucky salió de su extraño estado, apuntó a su cautivo y apretó el gatillo varias veces. No. Fury gritó horrorizado mientras corría hacia adelante.
Apareciendo rápidamente frente a su esposa, Fury protege su cuerpo con el suyo mientras busca cualquier herida que necesite tratamiento. Afortunadamente para él, Bucky vació todo su cargador en Grace, sin dejar más balas para su objetivo real. Él me disparó. Grace murmura en estado de shock. Oh, relájate. Comenta Peter mientras se acerca de Bucky. Dormir. Con una sola palabra, el soldado de invierno cayó completamente inconsciente en su silla. ¿Qué diablos hiciste? Fury le grita furiosamente a Peter, mientras mimaba a su esposa. Ella no está herida. Peter dice mientras señala la pila de balas aplastadas en el regazo de Grace. Deja de enloquecer. Fury gruñó cuando se calmó y se dio cuenta de que su esposa estaba perfectamente bien. ¿Cómo? Por supuesto, la protección que Peter colocó en todos sus seres queridos no solo le informó cuando estaban en peligro, sino que también colocó una barrera sobre su cuerpo, que podía manejar fácilmente el fuego de una pistola. Para empezar, Peter nunca se preocupó por la seguridad de Grace. Magia. Peter responde con una sonrisa bajo su máscara. De nada, por cierto. Capítulo 239. Expulsado. ¿Cómo diablos supiste venir aquí? Fury pregunta mientras saca otra pistola de su gabardina negra y apunta a Peter. Mientras tanto, Grace todavía estaba asustada por haber recibido un disparo y el infame soldado de invierno dormía pacíficamente en su silla con su brazo de metal colgando sin fuerzas a un lado. Te seguí. Peter se acuesta encogiéndose de hombros mientras mira hacia Grace. ¿Esta es tu forma de agradecerme? Pareces muy protector con ella. ¿Es tu esposa o algo así? Peter trató de jugar con todo y también lo estaba logrando. Sin embargo, justo cuando Fury comenzó a bajar su arma, Grace, que todavía estaba agotada por su experiencia cercana a la muerte, miró a Peter y comenzó a gritar. ¿Me disparó? Ella lo miró con una mirada de culpa en sus ojos. ¿Le dijiste que me disparara, Peter? Con solo unas pocas palabras pronunciadas sin pensar, debido a su estado extremadamente emocional, Grace descubrió el verdadero nombre de Peter y provocó que todas sus mentiras se derrumbaran. Pedro. Fury murmuró en contemplación cuando la realización se puso sobre él. Peter Parker. Gracias, Grace. ¿Por qué no le dices a todo el vecindario? Peter murmuró mientras se quitaba la máscara, revelando su rostro sonriente. Oye, suegro. Fury, siendo el hombre que es, no se molestó en responder verbalmente e hizo una mueca mientras levantaba su arma y comenzaba a disparar. Bang bang bang, el sonido de los disparos llenó la casa cuando Fury hizo algunos agujeros bastante grandes en las paredes, fallando cada disparo a Peter, quien fácilmente esquivó cada proyectil que se le enviaba. Detente. Grace gritaba una y otra vez, pero Fury estaba demasiado concentrado en matar a su yerno para escuchar una palabra de lo que decía. No dispuesta a ver a su esposo destruir la casa más de lo que ya lo había hecho, Grace se lanzó del sofá con la velocidad de un guepardo y le arrancó el arma de las manos, doblándola con su fuerza sobrenatural en el proceso. Deja de joder mi casa. Grace exclamó furiosa mientras arrojaba la pistola destruida en el sofá. ¿Qué demonios?, pensó Fury sorprendido. Gracias por eso. Dice Peter mientras cae del techo y aterriza junto a Grace. ¿Y tú? Grace aparta su mirada venenosa de Fury y se fija en Peter. Bofetada. Grace echó el brazo hacia atrás como una profesional y abofeteó a Peter en la cara tan fuerte como pudo, lo cual fue mucho después de su mejora. Por supuesto, sus sentidos arácnidos se activaron de inmediato, aunque Peter decidió dejar que Grace hiciera lo que quisiera, dejando una huella roja en su rostro. Dejaste que me disparara. Grace gritó cuando sus ojos comenzaron a lagrimear. Pensé que iba a morir, así que discúlpame por revelar tu estúpido secreto. No es estúpido. Peter murmura por lo bajo. Callarse la boca. Grace se precipita hacia la puerta y la mantiene abierta. Afuera. Tan pronto como Fury vio que Peter estaba siendo expulsado, una sonrisa de come mierda se formó en sus labios, disfrutando inmensamente el momento. ¿Por qué estás sonriendo? Grace pregunta mientras su cabeza gira hacia Fury. Tú tampoco te vas a quedar. En un instante, el buen humor de Fury se arruinó por completo. Y llévate a ese asesino contigo. Grace grita cuando Peter se vuelve a poner la máscara y levanta de Bucky sobre su hombro.
¿Qué hice? Fury pregunta con incredulidad. Sin pronunciar una sola palabra, Grace hace un gesto hacia las paredes de la sala de estar, que estaban salpicadas de agujeros de bala de gran calibre. Enviaré a MJ a ver cómo estás. Peter dice con simpatía mientras sale con Bucky sobre su hombro. Vamos, suegro. Tenemos trabajo que hacer. No me llames así. Fury escupió mientras seguía a regañadientes a Peter. ¡Bam! Cuando ambos hombres salieron de la casa, Grace cerró la puerta de un portazo detrás de ellos y la cerró con llave. Ella nunca había estado tan enojada conmigo antes, comentó Peter mientras caminaba hacia el auto de Fury. Bueno, bienvenido al club. Fury dice que estaba acostumbrado a ser el foco de la ira de su esposa. Abre el maletero. Peter gritó mientras esperaba en la parte trasera del coche. ¿Por qué? Solo llévalo al piso de detención. Fury dijo que no planeaba salir de la casa. Después de todo, todos los guardias que colocó están muertos, dejando a su esposa e hija expuestas a otro ataque. Hablando de su hija. ¿Dónde está MJ? Fury pregunta preocupado, aunque lo ocultó bien. Ella está en mi casa y no necesita protección, si eso es lo que estás pensando. Peter dice mientras señala el baúl. Ahora abre el maletero. Tenemos que hablar de todos modos, así que hagámoslo en el viaje de regreso. Mirando hacia atrás a la casa, Fury parecía extremadamente reacio a irse. Grace tampoco necesita protección. Peter dice mientras se queda allí esperando. Puse un hechizo de protección sobre ella y MJ cuando empezamos a salir. Así es como supiste venir, murmuró Fury al darse cuenta. También la protegió de las balas y seguirá haciéndolo. Peter dice mientras saca su teléfono y envía un mensaje de texto rápido. MJ estará aquí pronto de todos modos, así que no debes preocuparte. Fury no sabía por qué el hecho de que MJ estuviera con su madre disminuiría sus preocupaciones. De hecho, 2 objetivos en el mismo lugar es un premio gordo para cualquier asesino. Por supuesto, debería ser fácil para él deducir que su hija es Silk, pero la mente de Fury se negó a sumar 2 y 2 cuando se trataba de su pequeña princesa. Al menos por el momento. Bien, vamos. Fury presionó un botón en su llavero, abriendo el baúl. Con algún tipo de hechizo mágico que protegía a su familia, Fury no quería nada más que interrogar al hombre que estaba siendo cargado en su baúl. Cerrando el baúl de golpe, Peter saltó al asiento del pasajero y se unió a Fury en el auto. Alcanzando su mano hacia la consola central, Peter fue inmediatamente reprendido. No toques la radio. Fury prácticamente ordenó mientras daba marcha atrás para salir del camino de entrada y se marchaba. El auto permaneció en silencio durante los primeros minutos, mientras Fury se negaba a decirle una palabra, dejando a Peter en una situación incómoda. De repente, el teléfono de Peter sonó. MJ está con Grace. Peter dice mientras termina de leer su teléfono. Bien. Dijo Fury mientras se preguntaba cómo llegó allí tan rápido. Aunque pensó que era extraño, había demasiado en su mente en este momento para preocuparse por algo tan insignificante. Entonces, ¿sabes que soy yo ahora? Dice Peter con torpeza. Supongo que ya no puedo meterme contigo. Simplemente no será lo mismo. Ahora que lo mencionas, te debo algunas balas más por esa mierda que hiciste. Fury dice mientras recuerda cada vez que Peter jodió con él. Metiendo la mano debajo del volante, sacó otra pistola y giró el cañón hacia Peter. Está bien, concentrémonos en el camino. Peter dice mientras arrebata el arma y la tira en el asiento trasero. Por supuesto, Fury no es del tipo que se da por vencido, por lo que sacó otras 5 armas, que le fueron arrebatadas rápidamente. ¿En serio? ¿Para qué necesitas tantas pistolas? Peter pregunta mientras señala la pila de armas en el asiento trasero. ¿Por qué estás saliendo con mi hija? Fury pregunta deliberadamente. Porque si es solo para joderme, entonces es hora de ponerle fin. Desde la perspectiva de Fury, Peter ha usado constantemente su relación con su hija para trolearlo, por lo que no pudo evitar sentir sospechas sobre los motivos de sus yernos. Lo siento, pero no eres tan especial. Peter dice con una pequeña risa. Empecé a salir con MJ incluso antes de saber que existías y no voy a romper con ella en el corto plazo. El silencio llenó el auto una vez más, aunque Fury fue quien lo rompió esta vez. ¿Cuántos años tiene? Preguntó.
No finjas que no me hiciste una verificación exhaustiva de antecedentes cuando comencé a salir con tu hija. Peter se burla, sabiendo que Fury sabía mucho sobre él. Pero responderé. Aunque solo sea para mantener la conversación. Tengo 17 años. Escondiste bien tu edad, te lo concedo. Fury quedó impresionado de que alguien tan joven pudiera hacer todo lo que Peter ha hecho. Sin embargo, todavía te odio. A diferencia de sus palabras, los pensamientos internos de Fury eran un poco diferentes. Detrás de su exterior espinoso, Fury a regañadientes se encontró aprobando el gusto de su hija por los hombres. Antes, Fury pensaba que Peter era solo un niño atrevido, que pronto mordía más de lo que podía masticar, pero ahora todo eso ha cambiado. Después de todo, Spider-Man es un hombre por el que Fury tiene mucho respeto, aunque nunca lo diría en voz alta, especialmente después de la revelación de hoy. También te amo, suegro. Peter dice mientras se detienen en el garaje subterráneo de la torre. Deja de llamarme así. Capítulo 240. Revelar. Cuando el auto estuvo estacionado, Peter saltó y recuperó al soldado de invierno inconsciente del maletero. Entonces. Peter habló mientras seguía a Fury a un ascensor con Bucky sobre su hombro. No te enfadé lo suficiente como para que revelaras mi identidad, ¿verdad? Fury no dijo una palabra, lo que solo preocupó a Peter aún más, pero cuando finalmente habló, no era la respuesta que esperaba. ¿Qué le hiciste a Grace? Es mucho más fuerte de lo que recuerdo. Te lo diré si prometes guardar mi secreto. Peter ofrece, aunque Fury no respondió en todo este tiempo. ¿Me está jodiendo? Solo le preguntaré a Grace, pensó Fury. Aunque Peter sabía que Fury le estaba devolviendo el favor de todas las acciones anteriores de Peter, no pudo evitar preguntarse si cruzaría la línea. Después de todo, todo es diversión y juegos hasta que se revelan las identidades secretas. Timbre antes de que Peter pudiera decir algo más, las puertas del ascensor se abrieron al piso de detención. Vamos a encontrarle una buena celda. Fury dice, disfrutando del poder que tiene ahora. Después de pensarlo un momento, Peter decidió que no se alimentaría de la venganza de Fury y solo confiaría en que su compañero concejal y amigo no lo arruinaría. Después de una breve caminata, Fury se acercó a un panel de control y comenzó a abrir una celda cercana. Estas células no son lo suficientemente buenas. Peter negó con la cabeza y siguió caminando más adentro de la prisión ya que estas celdas eran demasiado débiles para un supersoldado como Bucky. ¿Es por su brazo? Fury pregunta mientras se pregunta qué sabía Peter sobre su cautivo. ¿Sabes a quién capturamos? Peter le pregunta a Fury mientras pasan todo tipo de controles de seguridad para llegar a una parte más fortificada de la prisión. No tengo idea, pero supongo que tú sí. Fury dice que recordó que Peter llamó a su prisionero Bucky cuando estaba despierto antes. Te lo explicaré una vez que esté en su celda. Peter dice mientras caminan hacia una celda extremadamente fortificada con un hombre familiar adentro, bebiendo una taza de té en lo que solo podría describirse como la mejor celda de prisión que alguien podría pedir. Tiene toda una sala de estar con televisión, una cocina con electrodomésticos que funcionan, un baño con agua corriente y un dormitorio, que también tenía televisión. Incluso había una señal wifi. Verdaderamente un sueño introvertido, aunque no todo podría ser perfecto. Aunque era como cualquier otro apartamento fuera de la prisión, las paredes estaban tristemente hechas de vidrio, lo que permitía que las cámaras de seguridad y cualquier persona que pasara pudiera ver todo lo que pasaba adentro. Incluido el baño. Spider-Man, ha pasado un tiempo desde que me visitaste personalmente. El hombre habló sorprendido con su acento inglés. Puede que no te visite, Blonsky, pero leí todos y cada uno de los informes de estado sobre ti. Peter dice mientras camina hacia un panel de control y abre la celda directamente frente a la abominación. ¿Quién crees que te permitió tener todo tu apartamento? ¿Cómo está la señal wifi? ¿Es buena? Es lo suficientemente bueno para pasar el tiempo, así que gracias, supongo. Blonsky dice mientras ve a Peter yacer inconsciente y enmascarado en la celda frente a la suya. ¿Quién es mi nuevo compañero de cuarto? Quizás te lo diga cuando se despierte. Peter no respondió mientras agitaba su mano sobre el cuerpo inerte de Bucky. Instantáneamente, su máscara desapareció y su ropa fue reemplazada por un uniforme de recluso que hacía juego con el de Blonsky. Todo lo que estaba sobre él segundos antes apareció en una caja junto a Fury, excepto su brazo de metal.
Peter dejó su brazo solo por dos razones. 1. Incluso si lo machacó durante cientos de años, Bucky no podría escapar de su celda, y 2. Dejar al tipo sin brazos parecía cruel e innecesario. No sabía que Spider-Man podía hacer magia, dijo Blonsky con asombro mientras observaba todo con sus propios ojos. Bueno, no sabía que alguien pudiera hacer magia. Todos aprendemos algo nuevo todos los días. Peter dice mientras sale de la celda de Bucky y la cierra herméticamente con solo presionar un botón. Entonces, Blonsky. De hecho, tenía la intención de venir a hablar contigo. ¿En serio? ¿Estoy siendo liberado por buen comportamiento? Pregunta bromeando. Tal vez. Dice Peter, sorprendiendo tanto a Fury como a Abominación. ¿Qué quieres decir con tal vez? Blonsky pregunta bastante ansiosamente. Bueno, como dije, he estado leyendo cada uno de sus informes de estado, o debería decir informes de progreso. Peter dice mientras recogía la caja con las cosas de Bucky. Tu psicólogo parece pensar que tu agresión extrema y tu comportamiento destructivo se deben a la parte de abominación que tienes, que pareces tener bajo control en estos días. Sí, no fue fácil, pero con un poco de examen de conciencia y horas de terapia, la necesidad de destruir todo lo que estaba a la vista simplemente se desvaneció. Blonsky dice mientras se aleja de sus preciosos muebles y aparatos electrónicos. Quiero ver. Antes de que alguien pudiera responder, Blonsky se transformó rápidamente en un enorme monstruo humanoide familiar parecido a un lagarto. Ver. Blonsky dijo en un tono ligeramente distorsionado. Tengo el control total. Mientras dice esto, Blonsky comenzó a encogerse y volver a ser humano, aunque su ropa se hizo pedazos, dejándolo completamente desnudo. Lo siento, no puedo arreglar exactamente esta parte. Blonsky cubre sus pedazos colgantes con sus manos. Aquí. Peter agita su mano y un nuevo conjunto de ropa apareció en él. Esa magia tuya es increíble. Blonsky mira su ropa nueva con interés antes de volverse hacia Peter. Entonces, pase la prueba. El primero. Peter dice crípticamente mientras se da vuelta y se aleja con Fury siguiéndolo. Oye. ¿Qué más tengo que hacer? Blonsky gritó mientras corría hacia el vaso de su venta. Espera. Vuelve. Cuando Peter y Fury subieron en ascensor a la cámara del consejo, Fury habló. ¿Planeas reclutar a la abominación? Fury pregunta, sonando interesada y vacilante. No, planeo reclutar a Emil Blonsky. Peter responde con naturalidad. ¿Lo viste? A diferencia de Banner, que tiene miedo de su propia sombra y se niega a dejar su laboratorio, Blonsky realmente aprendió a controlar. Banner no ha hecho nada más que tratar de curarse a sí mismo desde que se unió a los Vengadores, aunque técnicamente no es un agente, sino un científico que contrataron, por lo que no tuvo que pasar por el entrenamiento como todos los demás. Incluso las pequeñas sugerencias de Peter sobre cómo debería manejar a Hulk son ignoradas en su mayoría a favor de inventar sueros para, con suerte, matar a la bestia verde dentro de sí mismo. Aunque estoy de acuerdo contigo, podría estar jugando con nosotros. Fury dijo con cautela. Es por eso que la única forma en que saldrá de esa celda es tomando algunas precauciones, aunque podemos hablar de esto en otro momento. No es como si fuera a ir a ninguna parte. Al llegar a las cámaras del consejo, Peter deja las pertenencias de Bucky. Jarvis, hazles saber a Steve, Perry y Tommy que los necesitan aquí con urgencia. Peter habló al aire. Sí, señor. Jarvis responde obedientemente. Punto interrogación de cierre. Fury parecía confundido ya que Peter solo llamó a cierto grupo de personas en lugar del consejo como sospechaba. Solo espera y verás. Peter le dice mientras mira con curiosidad las pertenencias de Bucky. Las primeras personas en llegar fueron Steve y Paddy, quienes se apresuraron pensando que tenía algo que ver con Hydra. Por supuesto, Peter se negó a hablar sin Tommy, que llegaba tarde como siempre. ¿Qué podría ser tan urgente que necesito despertarme a las 3 de la mañana? Tommy pregunta mientras entra de mal humor con el pijama puesto. Está bien, él está aquí. ¿De qué se trata esto? Steve pregunta ansiosamente. Fury, cuéntanos sobre el mito del soldado de invierno. Peter comienza la conversación. Instantáneamente, una mirada de realización apareció en el rostro de Fury. Es el hombre del saco de todos los agentes del mundo.
un maestro asesino del que se dice que es responsable de todo tipo de asesinatos de alto nivel, incluido el de JFK. Furia explica. Pero él no es real. Peggy habla porque sabía todo sobre las historias de su época como directora de S.H.I.E.L.D. El soldado de invierno es solo el tipo al que culpas cuando no sabes quién realmente lo hizo. Equivocado. Peter dice con un movimiento de cabeza. El soldado de invierno es real y actualmente está en la celda contigua a Abominación. Está bien, es genial que hayas captado la pesadilla de todos los agentes de S.H.I.E.L.D., pero necesito mi sueño reparador, así que... dice Tony mientras se gira y comienza a caminar hacia la puerta. Mató a tus padres, Tony. Peter revela, deteniendo a su amigo en seco. No, mis padres murieron en un accidente automovilístico. Tony negó mientras se giraba para mirar a Peter directamente a los ojos. No, no lo eran. Fury dice, sorprendiendo a todos en la habitación. La única en la sala que no estaba sorprendida por esta revelación fue Peggy, que todavía tenía autorización de S.H.I.E.L.D. de alto nivel en ese momento. Lo encubrimos como un accidente, pero Howard y tu madre murieron, hay un vídeo de vigilancia de eso. Fury explica más. Tony no sabía qué decir. ¿Por qué? Tenían viales de suero de super soldado con ellos y Hydra los quería. Pedro responde. Entonces, ¿el soldado de invierno es un agente de Hydra? Steve se une a la conversación. Sí y no. Pedro dice confuso. ¿Qué significa eso? Pregunta Peggy. Jarvis puso las imágenes de la cámara de seguridad de nuestro nuevo prisionero en la pantalla grande. Peter dice mientras aparece un vídeo en vivo de Bucky durmiendo boca arriba en su celda. Inmediatamente, Steve corre hacia la pantalla para ver mejor, ya que no podía creer lo que veía. El soldado de invierno puede ser un agente de Hydra, pero también es miembro de los comandos aulladores. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.